Hola a todos los estudiantes de Spanish AP Literature. Hoy vamos a estar hablando de la segunda obra de la unidad número 2. La unidad número 2, recuerden, el siglo XVI. Aquí vimos la primera obra, vimos en la época de la conquista, la segunda carta de relación escrita por Hernán Cortés, una narración epistolar que relata detalladamente, con gran adulación, apostróficamente al rey emperador Carlos V de España, documentando todos los sucesos ocurridos acá en el Nuevo Mundo y en particular la conquista de la tierra de Tenochtitlán por Hernán Cortés y sus hombres, enfrentándose al imperio del gran emperador Moctezuma. Hoy vamos a hablar de esta misma época de la conquista, de un gran escritor del siglo XX, un escritor mexicano, quien quiere darle a conocer al mundo la otra cara de la moneda y darle voz a esos indígenas nahuas, que eran muchas tribus diferentes, entre ellas los mayas, y darle voz y expresar todo aquello que ellos sintieron y padecieron durante esta conquista de estas tierras en el Nuevo Mundo. ¿Ok? El escritor del siglo XX, Miguel León Portilla, un gran historiador, un ferviente activista de los indígenas, nos escribe un libro llamado Visión de los Vencidos. Ya aquí en este título vemos aliteración de la B al escuchar Visión de los Vencidos. Aliteración es un recurso estilístico, un recurso literario que usan los escritores para dibujar sus obras. Y aquí ya vemos en el título un título que nos llama la atención: visión, la visión de aquellos indígenas que fueron vencidos por las tropas conquistadoras. ¿Ok? Este libro está dividido en tres partes. Nosotros vamos a estudiar dos de las partes. Está dividido en los presagios funestos de Bernardino de Sahagún, los testimonios de Muñoz Camargo y un poema escrito, traducido del idioma indígena náhuatl, del dialecto náhuatl, que es el dialecto que hablaban estos indígenas nahuas, al castellano, un poema que se llama "Se ha perdido el pueblo mexica". Es escritor anónimo y nos habla de este sentimiento de pérdida, de perder sus tierras, de un modo, un tono un poco solemne, trágico, el mismo tono de esa pérdida a la lama que estudiamos en la primera unidad. La primera parte del libro, que es lo que vamos a estar estudiando y analizando hoy, son los presagios funestos de Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún era un monje, un cura, que fue a implantar la nueva fe a este nuevo mundo, a estas tierras, y se apiadó, sintió por estos indígenas nahuas y documentó y recogió, escribió los presagios funestos, que fueron 8, de aquellos que presentían. Un presagio es presentir, palabra de vocabulario, presagio, lo que sentían estos indígenas a la hora de esa invasión por los conquistadores españoles. Miguel León Portilla prepara los informes de los informantes de estos indígenas de Sahagún, y hay un códice florentino que pues se trata de explicar aquí. ¿Ok? Los presagios fueron 8 y el primer presagio funesto dice: 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo. Era como una espiga de fuego, una como llama de fuego, símil, como, comparación, como una aurora que se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo, ancha de asiento, angosta de vértice, bien en el medio del cielo, bien al centro del cielo, bien al cielo estaba alcanzando.
Y nos dice, y en el tiempo en que estaba apareciendo por un año veía mostrarse, comenzó en el año 12 casa, así llamaban ellos a los años. O sea, que el primer presagio funesto es ver esta espiga de luz, esta llamarada en el cielo, como un cometa que cruzaba alrededor. Esto les trajo un mal presentimiento. El segundo presagio funesto dice que sucedió aquí en México por su propia cuenta, abrazó en llamas, se prendió en fuego. Nadie tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli, que se llamaba su sitio divino, el sitio demoniado de Tlacatetán, casa de mando. O sea que esta casa de mando, esta casa importante, arde en fuego. Y ese es el segundo presagio funesto de esos informantes de Sahagún. El tercer presagio fue herido por un rayo, un templo donde ellos adoraban a sus dioses, le cae un rayo. Y esto es un presagio que dice, estamos perdiendo hasta la fe. ¿Ah? El cuarto presagio funesto nos dice, cuando había un sol cayó un fuego en 3 partes dividido, salió de donde el sol se mete, iba derecho viendo a donde sale el sol. O sea, del sol cae un destello de 3 fuegos, se arman 3 fuegos. Este es el cuarto presagio funesto. El quinto nos dice que hirvió el agua. Recuérdense que estaba el agua de la laguna. Esta ciudad de Tenochtitlan estaba encima de una laguna y esa agua empezó a arder, a hacer burbujas. Y esto a ellos pues los impresionó muchísimo. Decía, alborotándose, como si hirviera en furia, como si en pedazos se rompiera. Muy interesante. Sexto presagio funesto, muchas veces se oía a una mujer que lloraba y decía, iba gritando por la noche, andaba dando gritos y decía, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Recurso estilístico, apóstrofe dirigiéndose a los hijitos suyos y también la pregunta retórica, ¿a dónde os llevaré? Este personaje se conoce como la Llorona. Ay, hijitos míos, deambulando y sufriendo. ¿Qué estaba aconteciendo en ese lugar? Este es el sexto presagio funesto. Recuérdense, la Llorona. Importante. El séptimo presagio funesto nos dice, muchas veces se atrapaba, se cogía algo en redes. Los que trabajaban en el agua cogieron cierto pájaro ceniciento como si fuera una grulla. Y cuando miraron en la cabeza de la grulla, vieron como un espejo. Y cuando se le enseñaron al emperador Moctezuma como un gran encuentro, Moctezuma se vio reflejada en la cabeza, su imagen en la cabeza de la grulla. Y de momento todo desapareció, ya no se vio más nada. Esto fue el séptimo presagio funesto, en la grulla como espejo. Y por último, el octavo presagio funesto de estos informantes de Bernardino de Sahagún, los cuales documenta Miguel León Portilla, escritor mexicano del siglo XX, en su libro Visión de los Vencidos, es que muchas veces se mostraban a los hombres deformes. Estos hombres parecían monstruos, habían de 2 cabezas, pero un solo cuerpo. Y esto se le llevaba a lo que ellos llamaban la casa de lo negro. Personas deformadas, personas que traían por su apariencia física y deforme malos augurios, malos presagios. Estos son los 8 presagios funestos documentados por Bernardino de Sahagún, un cura que fue y escribió según sus informantes indígenas nahuas que vivían aquí en Tenochtitlan, y esto aprovechó Miguel León Portilla, escritor del siglo XX, para documentarlo en su libro Visión de los Vencidos, en la primera parte titulada Los presagios funestos de Bernardino de Sahagún. Espero que hayan entendido. Si tienen que volver a regresar para escuchar los 8 presagios funestos, que quiero que ustedes los documenten
como se los he explicado. Y quiero agradecerles, vamos a completar la ficha de análisis de contexto, y para resumir les vuelvo a decir que este escritor del siglo XX, historiador, Miguel León Portilla, documenta para darle voz a los indígenas nahuas la tragedia que sufrieron durante la época de la conquista, donde perdieron su tierra de Tenochtitlán. Miguel León Portilla lo documenta en su libro Visión de los Vencidos, aliteración, recurso literario, en 3 partes. Vamos a estudiar los presagios funestos, y la tercera parte la estudiaremos en la próxima clase. Se ha perdido el pueblo mexicatal, que sí es una poesía. Los presagios funestos está escrito en forma de prosa. Muchas gracias. Esta es la unidad 2, titulada El siglo XVI. Estamos ahora hablando de la época de la conquista. Ya vimos la segunda carta de relación y estamos estudiando en este momento Visión de los Vencidos.